en Hiroshima y Nagasaki, y algo que lo favoreció para que creciera fue que, ya que, como tengo aquí, la industria en el momento no va a servir. Yo pienso que está mal, ya que a día de hoy sí. Diferencias notorias de que el milagro mexicano fue mucho más eficaz que el milagro japonés. Y en cambio en el milagro mexicano hemos sabido cómo mantener todo esto como pasado, así que creo que la manera en la que hemos estado llevando las cosas desde mucho de niño, supo aprovechar. Se enfocó en sus errores y tratando de Como última pregunta sería, ¿qué tuvo que estar sabiendo aprovechar sus recursos naturales productivos. El Producto Interno Bruto llegó a niveles muy elevados, o sea, de 1.300 a 18 millones de dólares con otras naciones. Es que sin duda alguna Japón no supo aprovechar de manera adecuada y México se perdió en el camino. De auge con el conocimiento que lo llevó a estar arriba. Buenas tardes compañeros, aquí en este pequeño debate hablaremos sobre el milagro japonés y el milagro mexicano, empezando por la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre México y Japón y cómo influyó esta diferencia en el desarrollo de ambas naciones? La diferencia sin duda alguna es que, aparte del tamaño geográfico y que México es mucho más diverso que Japón, México tiene mucha sustentabilidad, México tiene muchos recursos humanos, tiene muchos recursos naturales. México es una gran nación, es una gran nación diversa. México es muy grande y México es el mejor país. Yo pienso que una de las diferencias, aparte de la diversidad que hay en Japón, que no es mucha, creo que es la industrialización. Pienso que en Japón, al contrario de México, han sabido cómo llevar las industrias a un nivel más alto y han sabido internacionalizar las industrias, cosa que México no ha hecho, y por eso está como está ahora mismo y no ha alcanzado el nivel que Japón sí. Eso no es verdad, como que dice nuestro compañero, dado que México también tiene grandes industrias y son internacionales. Un ejemplo te puedo dar, la cervecería Corona, que es la mejor empresa y es internacional. Dime, Japón no tiene una empresa que sea internacional, que sea la número uno en su tipo. Tal vez no tenga empresas internacionales número uno, pero sí tiene bastantes empresas internacionales, como por ejemplo muchas industrias automotrices o Toshiba, que hace computadoras. Y tal vez, como dices, México igual tiene sus industrias, pero creo que lo que Japón, a diferencia de México, ha sabido hacer es cómo expandir su mercado y cómo aprovechar los recursos que estos le dan para seguir produciendo y ganar más de lo que les cuesta el proceso de hacer las cosas. En México también tenemos industrias automotrices. México es el principal país ensamblador de autos. Bueno, continuaremos con la segunda pregunta, la cual es ¿qué acontecimiento favoreció a ambas naciones y en qué las favoreció? En principal a México y creo que a las dos naciones nos favoreció la Segunda Guerra Mundial, pero las circunstancias fueron distintas, dado que México no estaba involucrado en ella y solo recibía dinero por sus materias primas, al contrario de Japón, que lo estaban bombardeando y le tuvieron lástima y por eso lo ayudaron. Bueno, como dijo mi compañero, en Japón hubo ataques, bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, y algo que lo favoreció para que creciera fue que tras estos bombardeos Estados Unidos decidió ayudar a reconstruir toda esta nación, y gracias a esto Japón ha sabido mantenerse estable después de la reconstrucción y ha sabido administrar los recursos que tiene para salir adelante, principalmente, como ya lo había dicho, en las industrias, ya que se, como tengo aquí, lo que más genera dinero en Japón son las industrias, es lo que más les da ingresos, así que pienso que algo que favoreció a Japón fue la Segunda Guerra Mundial y el cómo saber administrar sus industrias a pesar de que fuera un país muy pequeño. Pues como él mismo lo está diciendo, Japón es lo que es gracias a Estados Unidos, nada más para aclarar, y que México es lo que es gracias a sus recursos naturales. Bueno, a esto, tal vez Japón sí necesitó ayuda de Estados Unidos,
pero a pesar de que necesitaba ayuda, él después de que se le dio la ayuda sabía cómo mantenerse y no decaer, al contrario de México, que a pesar de que tiene todos los recursos, no los usa de manera correcta y está bajando en lugar de subir y poder lograr ser una potencia, no logra hacer nada porque no sabe cómo aprovechar sus recursos, al contrario de Japón, que aunque es muy pequeño y necesita ayuda, al día de hoy sigue siendo una de las potencias mundiales y ha sabido mantenerse siempre estable. Yo te digo que si Japón tuviera un vecino como Estados Unidos, Japón ni siquiera fuera potencia. Es lo que le pasa a México. No, para continuar haremos la tercera pregunta, que es ¿cuál creen que es la principal diferencia entre el proyecto de ambas naciones? Bueno, yo creo que en Japón la diferencia que tiene es que en Japón siempre se ha tratado de ser como, por así decirlo, la industria de todo el mundo. Han tratado de generar, pues eso, que el mundo necesite de las cosas de Japón, que él pueda exportarlas y de esa manera ganar dinero. Además de invertir bastante dinero en la educación para así tener obreros capacitados y que así se vayan de mano de obra y que esta mano de obra sea personas que son capacitadas y estén bien enseñadas. Como dicen nuestro compañero, Japón se dedicó solo a ser la fábrica del mundo. Industria, 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 industria. Yo creo que en un momento eso va a ser su fracaso total de Japón, dado que todas las naciones se están industrializando y en un momento ya no van a requerir de sus servicios. Lo que hizo México, como te puedo mostrar en esta gráfica, mira, de 1952 a 2005, creció el... te lo acerco, mira, ¿lo ven? Ya sí, porque no quiero que lo vean. Los obreros fueron disminuyendo, como se puede presenciar aquí, y fue creciendo el personal calificado y especializado, lo que habla de que México buscó en su proyecto de nación educar a la persona, a los mexicanos, para que fuera su propia mano de obra y no tuviera su propia mano de industria, para que no tuviera que requerir de los servicios de otras naciones como lo hizo Japón, que dependió toda la vida de China y de Estados Unidos. Bueno, y lo que dijo de que la industria en algún momento no va a servir, yo pienso que está mal, ya que a día de hoy sigue sirviendo y supongo que va a servir en un futuro y para siempre, porque igual como podemos ver en esta tabla de aquí, podemos notar cómo es que en estos 4 años el Producto Interno Bruto de Japón ha estado creciendo y cómo es que también la tasa de inflación ha estado disminuyendo o se ha mantenido estable. Gracias a todo esto. Ya que está de moda las gráficas, yo te voy a enseñar otra, que es del Producto Interno Bruto de México en los años del milagro mexicano a la actualidad. Si puedes notar, las mayores cifras están en los años entre 1940 y 1972 y cómo ha disminuido en la época actual. Aquí estamos nosotros hoy en día. Te puedes dar cuenta, la diferencia es notoria, de que el milagro mexicano fue mucho más eficaz que el milagro japonés. El proyecto de nación que empleó México en aquellas épocas, en aquellos años, fue muy exitoso. El fracaso constó de que no se le dio el seguimiento adecuado, quizás. Y bueno, ya para terminar con esto, yo pienso que, aunque tal vez al inicio el milagro mexicano pudo haber sido mejor, pienso que el milagro japonés ha sido más eficaz que el milagro mexicano, ya que, como sabemos a día de hoy, México no tiene una buena economía y en cambio en el milagro mexicano hemos sabido cómo mantener todo esto y hacer que de alguna manera pues nuestra moneda, nuestro Producto Interno Bruto, todo eso no se devalúe y siga estando fijo, cosa que en México no ha pasado, así que creo que la manera en la que nosotros hemos estado llevando las cosas ha sido muchísimo más eficaz que en México y supongo que lo va a seguir siendo así en mucho tiempo. Creo que está hablando de la moneda, creo que te hace falta conocer que Estados Unidos es el que le lleva las cuentas a Japón y que en un año, en 1900, no sé qué, Estados Unidos le devaluó la moneda a Japón. Bueno, ahora continuamos con la siguiente pregunta, la cual es ¿cuál fue el acierto de Japón y por qué México falló en eso? Yo creo que el acierto que tuvo Japón fue que, a pesar de que, como ya había dicho antes, es muy pequeño, supo aprovechar las cosas que él tenía, se fijó y se centró en los recursos que tenía, por ejemplo, en la pesca, que Japón es muy importante en esto, la producción de arroz y de té también es muy importante, y sabemos que en Japón es donde principalmente está todo esto, así que Japón se fijó que él podía producir mucho de eso y que sus tierras favorecían todas estas actividades y se centró en eso y empezó a hacer que
producieran más sobre esas cosas que abundaban en ese momento y así empezar a crecer económicamente. Yo creo que el error de México no fue tanto en lo que acertó Japón. El error de México fueron cuestiones políticas en las que influyeron varias decisiones malavidas desde que el PRI llegó al poder. Bueno, sabemos que el PRI ha durado el poder en todos estos años, que ellos también estuvieron en el milagro mexicano, pero digamos que sus presidentes no tenían tan inculcados los valores del PRI actual. Yo creo que el principal error de México, en donde fracasó, fue dejar el seguimiento que se tuvo con el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. Y cuando llegó el desarrollo compartido, yo creo que ahí fue donde empezó el error de México, porque se empezó a querer anivelar cuando ya estaba la industria muy elevada y donde ya se había dejado la agricultura en un lugar muy bajo. Yo creo que ese fue el error de México, que en lugar de que siguiera por donde iba bien, se enfocó en sus errores y tratando de resolver sus errores descuidó sus aciertos. Quizás fue en lo que Japón acertó, pero pues Japón no lo hubiera logrado sin ayuda de extranjeros, y México todo lo que ha hecho lo ha hecho solo. Bueno, y también, aunque muchos dicen, y sí es verdad que Japón utilizó, por ejemplo, la ayuda de Estados Unidos o se copió de muchas cosas de China para poder lograr lo que es ahora, creo que también un acierto que tuvo Japón es que a pesar de que o se copiara, por así decirlo, de cosas de China, supo cómo modernizar esas cosas, supo cómo cambiarlas y hacer que de alguna manera fueran mejores y más eficaces que en China. Así que creo que eso también fue un acierto de Japón. Como última pregunta sería, ¿qué tuvo que haber sucedido para que hoy en día México fuera una potencia mundial? Yo pienso que lo que tuvo que haber sucedido para que hoy fuera una potencia mundial es, como ya había comentado antes mi compañero, que México, a pesar de que la industria sí era bastante importante, también se centrara en las cosas que igual le favorecían, porque como sabemos México cuenta con muchos recursos, entre ellos como por ejemplo el petróleo, y también tiene mucha diversidad. Entonces creo que algo que nos pudo haber favorecido para que fuera una potencia es que además de la industria apoyarla, centrarse en otros ámbitos y no dejar de cierta manera tan abandonado la parte agrícola, ya que pues esto les hubiera generado muchos ingresos y ellos se centraron más en la industria, dejaron esto de lado, lo que al final tal vez sí los elevó un poco, pero al final se dieron cuenta de que les faltaba eso y terminó en lo que ahora es. Yo creo que lo que tuvo que ocurrir para que México hoy en día fuera una potencia mundial es no haber tenido un vecino como Estados Unidos, que toda la vida se le ha pasado fastidiándolo, impidiendo su crecimiento, al contrario que con Japón, lo apoyó y le financió, y es por eso que Japón es una potencia. Pero más allá de eso, México nunca ha sabido aprovechar sus recursos naturales, como te lo digo. México tiene la capacidad para ser un país productor de materias primas y productor de manufactura. Eso es lo que a México le hace falta, y a pesar de que es el país con mayor ensamble de autos hoy en día en América Latina, a pesar de que es el país más desarrollado de América Latina, bueno, quizás después de Brasil, a México le falló eso, le falló que nunca supo industrializarse de manera adecuada, nunca supo aprovechar sus recursos naturales y no supo hacer negocio con ello. Pero aún así, te repito, mira la gráfica del PIB, Producto Interno Bruto, es muy clara. En los años mozos de México, o sea, en el milagro mexicano, el Producto Interno Bruto llegó a niveles muy elevados, el nivel de vida era muy elevado, la calidad de vida era muy elevada, y hoy en día todo eso se ha devaluado. Y tiene que ver mucho con que Estados Unidos siempre ha intentado frenar a México. Yo creo que ese es y lo que debió hacer México en un principio para ser una potencia mundial fue independizarse de Estados Unidos de una manera en la que yo veo, de un cierto punto de vista, siempre se le pidió su opinión a Estados Unidos. Eso nunca debió de haber pasado. Haber sabido hacer negocios, y pues en México eso es lo que le ha fallado, y no ser un país paternalista como lo son otras naciones. Y aquí termina nuestro reportaje con Anaya. A continuación, nuestros participantes Daniel y Jesús nos darán su conclusión sobre el tema. Bueno, la conclusión a la que yo he llegado comparando los dos acontecimientos es que sin duda alguna Japón lo supo aprovechar y de manera adecuada. México lo aprovechó en su momento, pero después se aburrió de eso y petrolizó la economía
ese fue uno de sus grandes errores. Si hubiera seguido por el camino en el que iba, sin duda alguna, México